Correcto. Vamos a todos poner sus silenciar para que puedan escuchar lo que nuestro conferencista va a hablar. Y bueno, les voy a presentar en este momento a Jorge Arturo Martínez. Es CFA, es profesor de Economía y Finanzas en EGADE y director del think tank financiero, un centro de investigación aplicada y divulgación en temas de mercados y riesgos. Es también socio fundador de Castor y Pollux, una boutique de banca de inversión y estudios económicos desde 1998. Es editorialista en Grupo Reforma desde 1998. Fue economista jefe para la TAM de Cemex y director de riesgos en la Afore Banorte Generali. Es miembro del CFA Society México del Consejo Directivo desde bastantes años, más de los que conozco, más de 10 años yo creo, y sus labores principales han sido siempre enfocadas principalmente en atender a la comunidad de Monterrey, donde él reside, pero siempre presente en todos los eventos y aportando contenidos de gran valor. En este caso, pues como ustedes, la presentación de hoy, él nos hará favor de dar una presentación acerca de un reporte de investigación que se llevó a cabo recientemente y del cual CFA Society México es patrocinador. Entonces, para no quitar más tiempo a nuestro conferencista, les cedo la palabra a Jorge y de nuevo les reitero nuestro agradecimiento por conectarse a esta presentación. Muchísimas gracias, Guille. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la invitación que me hace Guille por petición de algunos miembros del consejo. Hacemos esta reunión. Este paper pues se publicó alrededor de enero o febrero en la página del CFA y también en algunos medios hermanos del instituto aquí en México, como Fund Society y así otros más. Algunas otras publicaciones hicieron una referencia, gracias a Ignacio Montané, que también nos acompaña, y a otros compañeros también. Y pues en el EGADE también se publicó como un working paper y estamos pensando pues también llevarlo a alguna revista de Q2, Q1, etcétera, ¿no? Como se tienen clasificadas. Este es un esfuerzo que terminó más o menos como en mayo del año pasado, 2022, y luego hicimos una pequeña adecuación estirando la data hacia diciembre 2022, o sea que las conclusiones solamente llegan hasta diciembre 22 y aunque el paper original llegaba hasta 2021, diciembre, es decir, extendimos un año más. Pues es un tema pues que ahorita es importante, se le está dando mucho juego, ESG, a lo que le llaman por sus siglas en inglés, a la parte de ASG, ¿verdad? Le llaman en español, la parte pues la parte ecológica, o del medio ambiental, pues, social y de gobernanza, y las siglas en inglés, pues el equivalente. Vaya, no se había hecho un esfuerzo, porque también la data es muy reciente, no encontramos más atrás de manera consistente en todos los países analizados del 2015. Quiere decir que el estudio tiene 6 años más el 2022, 7 en total. Y pues las conclusiones son consistentes también cuando uno lo hace año con año o por el periodo completo o escogiendo periodos intermedios, por decir, sin la crisis COVID o incluyendo la crisis COVID y cosas como esas, y la consistencia se mantiene en las conclusiones. Entonces, eso es lo que nos llamó la atención a un servidor y a mis coautores, de los cuales aquí se encuentra conmigo uno de ellos, Gastón Belden de los Santos,
No pudo venir Marcelo ni Teófilo. Creo que no llegó Teófilo. Estoy seguro que sí está por aquí Gastón, por ahí anda. Saludos y gracias, Gastón. Eh, este, aquí está con nosotros. Y Muchas pues, gracias. gracias, perfecto, aquí los tenemos, sí. Y pues de forma muy rápida les platico más me voy al final, para platicarles los resultados y luego vamos pues yendo al detalle, ¿no? Este, entonces, a ver, aquí si me permite esta, así es, estoy aquí al final y me regreso y estas son algunas de las conclusiones, ¿no? Esto es, por ejemplo, parte de una nota que se publicó también en algunos medios. Estas estrategias de inversión, factores ambientales, sociales y de gobernanza, son alternativas de inversión y son, pues, si no un estilo, uno de ustedes también me lo hacía ver, no necesariamente un estilo de inversión, sino a lo mejor un área temática, ¿verdad? Y ha surgido, desde luego, en muchos de los vendors, de los proveedores de ETFs y de otros fondos mutuos, etcétera, este estilo de inversión que, de nuevo, a lo mejor es injusto llamarlo estilo, así siendo muy técnico, sino más bien como tema de inversión, como área temática. Tiene un perfil atractivo de retorno ajustado al riesgo. Encontramos nosotros para renta variable en Estados Unidos, y francamente el único país de Latinoamérica en donde es consistente este retorno ajustado al riesgo atractivo es México. Colombia también tiene un retorno atractivo, ajustado al riesgo, o sin ajustar incluso, pero no es consistente. Por ejemplo, ya en el año 2022 no es un retorno atractivo y pues para juzgar atractivo, de nuevo, aplicamos diversos criterios. El más importante sería que le ganara, que tuviera un retorno mayor, ya sea en diferencia o por el ratio, contra el benchmark del país, el índice propio de la bolsa de cada país. Entonces, pues sí, es un estudio pionero en Latinoamérica, pero estamos basándonos en estudios que ya se hicieron en Asia, particularmente hay uno en Chile, perdónenme, en China, que se está reflejando también en la bibliografía. Ahorita se los muestro. Y lo hicimos sobre aquellos países cuya data nos permitía comparar. Y estamos hablando de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y bueno, Estados Unidos como una referencia para el contraste, y esos son los países que fue posible analizar. Hay diversas fuentes de data, también esto es importante decirlo, y ahorita entro en ese detalle, y escogimos los que vienen del Standard Poor's porque tenían un comportamiento mejor, como le llaman, well behaved, ¿verdad? Se comportaba mejor en varias de los parámetros estadísticos que aplicamos. Entonces, el estudio pues está subvencionado por el CFA México, por FEMSA y por el fondo GAM, Global Asset Management, y el think tank financiero de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, también subvencionó en parte la operación, ¿verdad? Teófilo y un servidor formamos parte de este think tank financiero, yo lo dirijo, Teófilo es investigador ahí. Y encontramos evidencia de que las inversiones en índices de renta variable en compañías que cumplen con criterios ESG ofrecen mayores retornos y perfil de riesgo que los índices generales de dichos mercados para los últimos 6 años, y ya más bien son 7 con la última extensión, pero solamente México y Estados Unidos. Los demás países no son consistentes. Algunos años sí, otros años no. Colombia en su mayoría sí, pero ya en 2022 no. De manera general, el estudio muestra que los participantes de los mercados de renta variable del continente americano están asignando valor y mejores retornos ajustados al riesgo al cumplimiento de criterios ESG. Aunque la evidencia, como digo, no fue tan conclusiva en los casos de Brasil, Colombia y Perú. Y aquí también debiera añadir Chile. Chile tampoco fue tan conclusivo, ahorita ustedes mismos los verán.
Se analizó también el desempeño de los índices ante cada uno de los países de la región, con los índices que comprenden a todo el mercado, y pues se abre la puerta a futuros estudios que analicen el papel de la diversificación y de la volatilidad en vehículos que reflejen el tema de sostenibilidad. Entonces, si no les molesta, estaré entrando y saliendo de esta presentación para mostrarles una tabla y el paper mismo en algunas de sus secciones, tratando de ser lo más eficiente posible. Entonces, dejo de compartir para rápidamente cambiarme al paper tal cual, que es este. Como les digo, fue el fondo GAM, FEMSA y CFA Society of Mexico, con la aprobación de CFA Research Foundation, estuvieron al tanto del estudio y participando también con comentarios, quienes nos auspiciaron, ¿no? Entonces, pues el abstract capta lo que les he mencionado y las distintas secciones, etcétera, pero quiero hacer énfasis en una sección que es esta, Topic Introduction, y aquí es de una manera muy general, hablamos del fenómeno ESG como una introducción. Hay algunos problemas, por ejemplo, la E, que pues sí hay bastantes mediciones, incluso la G, la parte de governance, hay mediciones desde los 60 para tratar de captar qué es lo que las empresas están haciendo, tanto en lo ecológico como en la gobernanza, pero la S, dicen muchos autores, es un problema más grave, porque puede estar cargado de cuestiones políticas, puede ser country specific, no hay claridad ni independencia o parcialidad en este campo. Es difícil de imaginar una discusión que no traiga, que no diverja hacia prejuicios de lo que el tema social debiera o no incluir, cuál debiera ser la línea de pobreza, cómo definir un impacto social, el círculo de influencia, etcétera. Y pues bueno, ya nos metemos también en algunos elementos aquí en esta discusión de aquello que pudiera traer, por ejemplo, todo lo que le acompaña al fenómeno que le han llamado greenwashing. Y por aquí se menciona. Hay también un estilo de disclosure fatigue, es decir, que hay un disclosure que las compañías hacen de todos los esfuerzos que están haciendo para el ESG y otras cosas, y sin embargo, pues dicen algunos autores que esto más bien pudiera acabar pues en que se diluya, en realidad lo que las empresas están verdaderamente logrando. Entonces, sobre esto hemos también hecho un mapa que aquí comparto, un mapa un poco, con alguna lógica de lo que pudiera traernos esta discusión, y me tomo muy pocos minutos. Está en español este mapa, nos ayudó a escribir esa sección. Algunos de ustedes nos han dado muy amablemente a lo largo de los meses retroalimentación positiva y negativa. Uno me dijo, con toda sinceridad lo reconozco, que se le hacía que la sección era demasiado larga y demasiado corta a la vez. Entonces, esto refleja un poco esta frustración que hay con pues lo controversial que es el tema, ¿no? Y aquí lo verán en este mapa. Sí es valioso ESG y pues pudiera ser que sí lo fuera, ¿verdad? Y entonces, si sí lo fuera, ¿qué tal si sí está bien medido, pero qué tal si no? Si no está bien medido, entonces pudiera haber consultores fraudulentos que con tal de llegar al fee pudieran concluir cosas erróneas. Pudiera ser también que hay muchos índices que no están estandarizados. Pudiera haber greenwashing, ¿verdad? Es decir, una superficialidad en las demostraciones de santidad, si me lo permiten, que no llega a fondo y de nuevo solo es superficial. ¿Qué tal si también no importa tanto el Key Performance Indicators, sino el seguimiento que se le dé? Esta es una crítica, por ejemplo, de Damodaran, que ya sabemos que es un profesor también controversial, que es duro pues, con las cosas en las que opina, especialmente este tema de ESG, se le lee bastante sus críticas.
¿Qué tal también si se mide lo que no produce valor? ¿No? O bien, ¿qué tal si sí está bien medido, pero los fondos mienten al decir que invierten en ello? ¿Qué tal si invierten, pero de manera incorrecta? O bien, de plano, ¿qué tal si ESG no es valioso? ¿Qué tal si los fondos mienten al decir que invierten en ESG y no hay ningún valor? ¿Qué tal si invierten de manera incorrecta? ¿Y qué tal, esta es la peor de todas, si todo es solo superficial o como esta fórmula aquí de las convenciones americanas, ¿verdad? Al hablar de manera vernácula, ¿qué tal si solo es mambo jambo, ¿verdad? Que es algo como mágico y no contiene nada. Entonces, ahora por otro lado, ¿genera retornos extraordinarios ESG? Nosotros demostramos que sí en Estados Unidos y en México y en Colombia del 2015 al 2021, pero en los demás países no son extraordinarios si se le compara contra el benchmark de su país. ¿Y qué clase de activo y con qué activos compite? También es una pregunta que es muy general aquí. Entonces, este mapa, como ven, me regreso ahora sí a la presentación, pues trata de nuestra parte dar una introducción al tema porque no le falta controversia. Y bueno, nosotros solamente estamos midiendo sin estar completamente seguros que al decir que los índices que se han llamado ESG, y ahorita pues vamos a ellos, es la primera parte, The Main Reach of the ESG Latam Study y The Main Inputs. Entonces, pues estos son los inputs y la manera como tocamos las métricas. Solamente podemos llegar a decir si aquello que se le llama índice ESG le gana al índice general, pero no sabemos contestar a las preguntas que implícitamente nos hacemos en ese mapa y en esa sección solamente las dejamos abiertas. La peor de todas las preguntas, que es el temor también de Damodaran, no que estemos todos de acuerdo con Damodaran, pero pues por ejemplo ya sabemos lo que opina del valor de Tesla o de Nvidia. O sea, ha publicado recientemente sus conclusiones y no son halagüeñas. Pero ¿qué tal si ese miedo, el miedo de él, es un miedo verdadero? ¿Qué tal si es solo mambo jambo? ¿Qué tal si dentro de unos meses hay disclosure fatigue y la gente simplemente ya le da lo mismo que sea o no ESG? Y en fin, están todas estas posibilidades. No obstante, un escritor de Economist ha dicho recientemente en una revista de hace algunas semanas apenas que no es momento de ir en contra de la corriente, aun si uno tuviera dudas sobre la eficacia de la medida, primero que aun si fuera estándar y capturara bien, no solo en lo superficial, las cosas que una compañía debe hacer, y creo que todos estamos convencidos que las compañías deben hacer algo. Si hay mucho abuso a los blue collar workers, ¿no? A los trabajadores de la base de la pirámide, cuyos salarios no pueden crecer más allá de lo que está creciendo la productividad. Las gráficas están muy conocidas, por ejemplo, en the Federal Reserve Bank of St. Louis y otros lugares en donde vemos esas comparaciones y es muy contrastante lo lejos que queda el aumento del sueldo real contra la productividad mucho más arriba que el primero. Y las empresas no están reconociendo esto. Esto es parte de lo social. También es cierto que no se ha visto, dice este escritor de The Economist, el semanario inglés, no se ha visto una prueba de que las compañías estén teniendo verdaderos logros en la parte ecológica, porque las mediciones ecológicas en lo general siguen igual o peor. Y en la parte de gobernanza también hay bastantes dudas en cuanto al porcentaje de hombres y mujeres en el empleo y en otras mediciones como el consejo, etcétera, y otros elementos, la rotación, en fin, tantas cosas, ¿no? La diferencia tan grande en veces del sueldo de un CEO contra un blue collar, que es una medida que también se lleva y está empeorando. Entonces, pues ESG, ¿será solo mambo jambo o de verdad tiene algo adentro? Por lo pronto, el inversionista sí le está otorgando valor y nosotros demostramos que en Estados Unidos y en México sí hay ganancia. Entonces, son 6 años y 3 meses, del 2015 al 2021, y como les digo, ya añadimos el 2022. Por otro lado,
Cada periodo de un año se observa de manera individual y como un todo. Usamos 4 métricas: el periodo anual, el Holding Period Return, el Compounded Annual Growth Rate y la volatilidad, y otros 3 medidas complementarias que son compuestas para medir el riesgo ajustado. La medida Sharpe, conocida, ¿verdad?, en la literatura, la medida Sortino de la semivarianza, y la medida omega, la probabilidad de perder o ganar contra el uno, ¿verdad? Contra tener uno contra uno, ¿verdad? Un punto de retorno por cada punto de riesgo. Entonces, estas últimas son examinadas frente a frente, el índice ESG contra el benchmark, usando tanto spreads como ratios, o sea, la resta de uno contra el otro, el ratio de uno sobre el otro, para cada país, para cada periodo. Pues esto es lo que tenemos aquí. El propósito de esta investigación, en lo general, pues son algunas cosas que son interesantes para inversionistas potenciales en el sector ESG. ¿Puede ESG mejorar a los market benchmark? Respuesta rápida: sí, en México y en Estados Unidos y en parte en Colombia. Esto trae una serie de otras cuestiones. Históricamente, los ESG han tenido mejor retorno ajustado por riesgo que el mercado. Respuesta rápida: sí. ¿Hay más riesgo inherente en los índices ESG que en los benchmarks? No, no necesariamente encontramos esto. Respuesta rápida. Y la inversión en ESG funciona bien en mercados latinos: México, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Y respuesta rápida: no, solamente en México y parcialmente en Colombia. En los demás países, Perú, Chile y Brasil, hay años que sí y años que no. La mayoría es no. Ahorita lo verán. Y 5, ¿qué factores macro, factores de inversión, pudieran explicar los spreads que hay entre ESG a lo largo de países latinos? Encontramos que el principal que explica es la inflación y, por otro lado, el valor de los commodities, pero no es totalmente consistente según las pruebas econométricas. Entonces, pues hay un gran número de compañías que tienen alta capitalización y liquidez. Esta investigación, pues sí, trae implicaciones prácticas en el potencial, ¿verdad?, para el mercado de capitales de la TAM para desarrollar sus estrategias de fondeo y de inversión. Porque también encontramos, aunque no era el objetivo del estudio, que sí es más barato emitir bonos ESG que bonos no ESG. Por lo pronto, si hay un premio en el yield y en el spread, aunque pues este estudio está dedicado a renta variable. Estos son los índices usados. Hay índices americanos y latinos que vienen del Sustainable Stock Exchange Initiative, un programa en alianza con las Naciones Unidas y organizado por el UNGC, United Nations Global Compact, de United Nations Environment Program, Finance Initiative, es UNEP, FI, the United Nations Conference on Trade and Development, UNTAD, y The Principles for Responsible Investment, PRI Network. De ahí viene este esfuerzo. Esta de aquí, Sustainable Stock Exchange Initiative, maneja pues una Stock Exchange Database bastante completa que trae la información sobre todos los tópicos relacionados a ESG para 115 mercados, incluyendo algunos ESG en forma de índice muy representativo que se analizaron para los mercados latinos. Los usados en este estudio están tomados de Sustainability Related Indices Section de cada uno de cada mercado de equity, y estos son los de Standard & Poor's 500 ESG Index para Estados Unidos, el Corporate Sustainability Index para Brasil, el Colombian Recognition Index para Colombia, el Standard & Poor's Bolsa Mexicana de Valores Total México ESG para México, el Good Corporate Index para Perú, aunque los datos no van hasta el 2015, son menores, y de Dow Jones Sustainability Chile Index para Chile. Repito que también había otros índices de Moody's y otras fuentes, pero estos de Standard & Poor's son los que de manera más consistente presentaban las estadísticas bien comportadas, ¿verdad?
Entonces, si les parece y siendo eficientes, pues les platico un poco en lo general. Seguimos aquí en el tema de las características de estos Sustainable Stock Exchange para Latinoamérica. Esto es al 2021. Como por ejemplo que todos sea un partner exchange, y así lo es. Y ESG reporting as a listing rule, la mayoría no, en Perú sí. Has written guidance on ESG reporting, la mayoría, bueno, todos aquí. Offers ESG related training, sí. Sustainability related indexes, sí. Has sustainability bond listing segments también. Y Woman on Board's mandatory minimum rule, la mayoría no, salvo Estados Unidos, sí. Este es uno de los elementos que les digo de gobernabilidad. Las características son estas de estos índices. Este es el ticker, este es la forma del índice en su nombre. ¿Quiénes son los constituents? Vean que en Perú de por sí la bolsa es pequeña y los constituents son muy pequeños también, por lo que también la dispersión pues es muy espuria, ¿verdad? Dentro, o sea, intramuestra. Este es el market cap local, ¿verdad? Que pues estamos aquí, esto es en monedas locales cada uno, no tenemos el de Perú, pero pues aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, México, en fin. La moneda de cada uno, bueno, está expresada aquí, el market cap en dólares americanos, y el launch date. Eh, a mí me parece que aquí estarían sobrando ceros. Creo yo que está expresado, no en dólares, pero bueno, que esto puede ser un error. Entonces, una disculpa aquí. Este es un poco el overview estadístico ESG contra el benchmark de septiembre de 2015 a diciembre del 21. Este es el retorno simple acumulado del índice ESG y del benchmark. Y aquí mismo podemos ver ya una diferencia, quién gana, quién pierde, ¿verdad? Por ejemplo, Standard Poor's 164, un poco por encima del benchmark, y México también, 39 contra 26 acumulado. Colombia también favorable, en Brasil no es favorable, en Chile no es favorable, en Perú tampoco, ¿verdad? Y aquí está la desviación estándar del uno y del otro y la correlación del uno con el otro. Como ven, las correlaciones son bastante altas, incluso en Perú, y la desviación estándar no son estadísticamente diferentes la una de la otra en pruebas que hicimos internas nosotros, ¿no? Como se puede observar, 1880 contra 1756 sería la más grave de las diferencias, pero ni siquiera esa es estadísticamente distinguible. Y ni siquiera, claro, la de Estados Unidos es la primera de todas, que es el índice más completo. Estas son, pues, de nuevo, un poco el overview de lo mismo, pero puesto en este gráfico. Y pues como ven, es quien gana, los azules, pues es México, un poco Colombia, que luego lo pierde en el 2022, y Estados Unidos también. Estos son ya los Sharps, los Sortinos y los Omega Ratios, y pues no los aburro, pero sí están acomodados en orden, y pues sí se ve que el Sharp Ratio, ¿verdad? Que es las unidades de ganancia netas del bono libre de riesgo por cada punto de volatilidad, ofrece en el índice ESG 92 basis points por cada punto de riesgo contra 87 de su propio benchmark. En Brasil la oferta es peor, lo mismo en Chile, lo mismo en Perú, aunque levemente. Es curioso, pero también lo mismo en Colombia, pero en Colombia la pérdida es un poco menor, de ahí que Colombia en el Sharp sí le gane al índice, aunque ninguno de los dos tuvo un comportamiento positivo, o sea, el retorno fue negativo en su Sharp. Y en México pasa lo mismo, el retorno en su Sharp fue negativo, pero fue menos negativo que en el benchmark. En el sortino es solamente el riesgo de la parte negativa del riesgo, la parte positiva se quita, es la semidesviación estándar o semivarianza, y las conclusiones son completamente consistentes. Dicen lo mismo el omega también dice lo mismo. Y aquí está pues un poco el resultado. Este es el spread. Los spread positivos son de los tres
ya mencionados. Este es el ratio de uno contra el otro. Cuando son negativos fue difícil sacarlos, y esta es la diferencia del retorno simple. Y otra vez sí hay pues bueno, una consistencia en estas medidas para mencionar que Estados Unidos, México especialmente, y Colombia en un tercer lugar un poco más lejano, sí son consistentemente mejores los índices que se publicitan como defensores de la filosofía ESG, sea lo que sea que hay allá adentro, como lo dije en mi introducción, ¿verdad? Esto es la comparación de lo mismo, pero en forma de spread de los ratios, la retorno, la ¿Mano? diferencia. Sí, perdón, había una duda por ahí. Ah, perdón. Y esta, igualmente, y aquí lo que tenemos es el retorno, igual, o sea, si hubieras invertido $1, ¿cuánto te hubieses ganado? Este es el CAGR total de la parte del ESG y de la parte del benchmark, y de la diferencia, y pues de nuevo, el resultado es el mismo. O sea, intentamos varios métodos de ver el mismo efecto, ¿verdad? Y bueno, este es un caso particular de Colombia contra Brasil. Había algunas cosas curiosas ahí por los datos negativos. No me detengo mucho en ello, pero pues aquí teníamos esta tabla. Ustedes pueden ver en el paper un poco la explicación de lo que ocurría con Colombia y con Brasil, que tenían datos negativos, pues y cómo resulta el Sharpe Ratio, como lo mostré hace un momento. Estos son los retornos simples de Estados Unidos ESG contra el benchmark para cada uno de los países, año con año, como pueden ver. Entonces, pues, definitivamente hay años, por ejemplo, en Brasil 2019, el índice ESG da 29 y el benchmark da 27. En este año sí gana Brasil, como se puede observar, pero en los demás no. Por ejemplo, acá, en el periodo entero da 66 contra 137, ¿verdad? Y lo mismo pasa en Chile. Sí hay el 2016, Chile da 1580 en el índice ESG y el benchmark 1460. Pero, por ejemplo, en el 2017 ya no, en el 2018 tampoco, es peor la pérdida en ESG, lo mismo en 2019 y en 2020 y en 2021. Entonces, Chile no es un buen ejemplo de un país que consistentemente acuse ganancias a favor de ESG, pero vean México, 38 contra 26, el número del un spread, pues casi aquí un spread simple, casi pues un poco más de unos 13 puntos, 12 puntos. Luego vemos en el 2016 gana ESG, 2017 pierde, 2018 gana ESG, o porque la pérdida es menor, 2019 gana ESG, 2020 gana ESG, pues la pérdida es menor, y 2021 gana ESG por unos cuantos puntitos, ¿verdad? Entonces México sí es consistente en este aspecto. Y aquí en orden descendente se ve el outperformance. En Estados Unidos, pues sí, gana. Y lo mismo, repito, en México y en Colombia, y aquí lo podemos ver. En el sortino, a por ejemplo, en orden descendente, pues podemos ver que México, aunque sí gana, su índice sortino es negativo del ESG, ¿verdad? Y el Sharp también es negativo, a pesar de eso gana. Entonces hay que distinguir entre un retorno que sea bueno y un retorno que fue mejor que el benchmark. Y ahí lo que estamos midiendo aquí es que mejore al benchmark y no necesariamente que sea positivo, ¿verdad? Este es un resumen de lo que está ocurriendo ya con el Sharp, Sortino y Omega ESG contra el benchmark de cada uno de los países. Entonces, en Estados Unidos, en todo el periodo gana, y en el 2022 también. En Brasil, solo el 2019, como les mostré. En Chile, solo el 2016. En Perú, gana en 2 años. En Colombia, en la mayoría, menos en el 2018. Y tampoco en el 2022, y en México en todos, inclusive el 2022, que no aparece aquí, salvo el 2017, como ahorita les mostré.
Entonces, este es el gran resumen. Como ven, Estados Unidos, Colombia y México sí parece tener una ganancia si inviertes en los índices que están cargados con la información de ESG, sin que sepamos necesariamente lo que hay abajo ahí, ¿verdad? Como dije al inicio en esta introducción crítica, etcétera, ¿no? Luego pasamos a hacer una búsqueda econométrica de qué es lo que explica los spreads a favor o en contra. Si probamos estas variables que ustedes pueden ver aquí, si lo que explica es la volatilidad o el índice del dólar o el country risk, la inflación, el precio de algunos commodities como carbón, gas natural, el Brent, el acero, el heating oil, el crudo mexicano, la producción de Colombia o de cobre en Chile, los retornos de bonos chilenos, porque eran los que estadísticamente mejor funcionaban. Hicimos muchas pruebas, hicimos econometría simple, econometría en etapas, hicimos el famoso stepwise, ¿no? En donde un programa de R va o de Python va añadiendo variables hasta que ya no funciona, o al contrario, va quitando variables hasta que funciona. Entonces, pues cualquiera de los dos, pues está, aquí, ahí está, correcto. Entonces, pues aquí vemos los resultados en lo general de todas las variables y de todos los países. Este es el spread mexicano, el que se está midiendo, el spread de Brasil, el spread de Chile, el spread de Colombia. Perú no dio suficiente para hacer pruebas econométricas completas, y en el spread de Estados Unidos, en dos modelos que presentamos aquí está las R's cuadradas, que no son tan buenas. En los mejores modelos, las R's no resultaban tan buenas, pero sí había variables consistentes, que en este caso son las que tienen estas tres asteriscos, que funcionaron muy bien. Y como ven, pues tenemos la constante, el spread rezagado, el country risk, la volatilidad, el índice del dólar, y todas ellas. Hicimos pruebas una por una, y pues en general lo que podemos concluir aquí de este ejercicio viene mucho mejor explicado en el paper, pero es difícil encontrar en las variables macroeconómicas. Variables de estilo no es posible encontrar en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos. Pongo el ejemplo de si hubiera una influencia de estilo value, una influencia de estilo growth, una influencia por dividendo o alguna otra de los factores que son ya conocidos y que se ofrecen pues tanto en Bloomberg como en otros lugares, probando estos factores que dieran una explicación de por qué el spread en Estados Unidos era positivo comparado con otros países. Y algo se encontró en el estilo value como que sí captaba un poco de la variabilidad del spread de Estados Unidos, pero no era suficiente. Repito, algo también de los commodities. Y alguno de ustedes también me comentó, puso sobre la mesa teorías, hipótesis que pudieran ayudar a explicar qué es lo que estaba pasando. Particularmente un compañero de nuestro amigo Jaime de BBV, del equipo suyo, del equipo de Asset Management, me propuso la hipótesis, perdónenme, del hábitat. Entonces probamos eso, ¿verdad? Tratando de ver también si lo que habitaba el índice de ESG generaba la explicación de por qué ganaba el índice al benchmark de manera consistente. Y, y sí parece haber algo de eso, repito, en los precios de los commodities en el tiempo mencionado, 2015 a 2021 y ya también 2022, y puede deberse a que durante ese tiempo las empresas que se benefician de los commodities tuvieron un mejor retorno que lo típico, que las que no, y que haya sido eso, no se puede saber porque no tenemos un ciclo entero de los commodities que suele durar 15 o 20 años y solamente probamos 7 años. Pero si esta es la explicación, entonces querría decir
que los índices ESG le ganan al benchmark por razones de lo que habita en el índice, la hipótesis del hábitat. Otra posibilidad es que le ganen por inflación. Aquellas empresas que se beneficiaban de un cambio hacia mayor inflación, como vino ocurriendo al final de este periodo, también pudieran representar a su último consumidor los cambios en precios. Pudiera ser una explicación de por qué también esas empresas que habitaban el índice hicieron que el índice le ganara al benchmark. Hay otras posibilidades de por qué pudiera pasar. No funcionó bien el riesgo país. Sí funcionaba, repito, alguno de los commodities que ustedes ven ahí, heating oil, natural gas, sobre todo el petróleo funcionaba un poco más, que saben ustedes es cabeza de los commodities. Hay muchos commodities que efectivamente siguen al petróleo, siguen el ciclo del petróleo, entonces esto puede ser una explicación. Probamos también, como pueden ver aquí, la desviación estándar pues, del índice completo contra el benchmark y la diferencia en desviaciones estándar. Pudimos ver que Colombia, Brasil y Chile tienen aparentemente menor riesgo en el índice ESG que el resto de los índices, lo cual, pues primero, como pueden ver, la diferencia es muy, muy pequeña, ¿no? También en las betas, la diferencia es muy pequeña. Pues obviamente la beta del benchmark es 1 y esta es la beta del índice ESG. Y pues la beta de Brasil, por ejemplo, es la más lejana, 81, seguida por Perú. México es prácticamente 1 y Colombia y Chile mayor a 1, pero todas muy, muy cercanas. No había un efecto de una beta que explicara la diferencia en spreads. Aquí también sacamos el portafolio óptimo haciendo un test estilo Markowitz con los retornos ajustados por riesgo con y sin las empresas ESG. Entonces pueden ustedes ver aquí, estos los 4 benchmarks, los 4 benchmarks más el índice de ESG. Estos son los 4 benchmarks más el índice de Brasil de ESG, más el de Colombia y más el de Chile. Entonces, como pueden ver, el retorno ajustado por riesgo mejoró levemente con México, pero empeoró con los demás, al añadirlo, con y sin, ¿verdad? Esta es también, pues, el Risk Adjusted Return con modelos también es decir, en este caso al revés, ¿verdad? Tenemos los 4 índices ESG y se le añade el benchmark de Brasil o el de Chile o el de México o el de Colombia, tratando de ver si esto añadía o quitaba. Y en estos casos los retornos en todos los casos prácticamente mejoraban, aunque fuera levemente, como pueden ustedes verlo, y el mejor de todos, Brasil. Es decir, que los 4 índices de ESG más el benchmark de Brasil mejoraba sustancialmente el retorno ajustado por riesgo del portafolio completo, ¿verdad? También cuestiones difíciles de explicar. En particular, tratando de ver en la hipótesis de hábitat, ¿qué será lo que las empresas que están dentro de un índice ESG que le dé el empuje, por ejemplo, en el caso de México o de Estados Unidos? Esto solo se puede probar en Brasil y en Estados Unidos, porque son los únicos índices que nos proveen de quién está dentro, qué empresa hay dentro del índice ESG. Haciendo ese análisis en Estados Unidos y en Brasil, probamos si el efecto tamaño o el efecto liquidez pudiera ser lo que hiciera que, por ejemplo, en el caso de Brasil le fuera peor o en el caso de Estados Unidos le fuera mejor. Es decir, que empresas muy pequeñas estuvieran en Brasil y que por eso, bueno, o más bien al contrario, empresas muy grandes y que esto diera o le quitara la prima de empresa pequeña que sabemos que existe, ¿verdad? Pues por Jensen y otros investigadores hay una prima por size, pero en este caso, al ver el índice de Brasil, no había diferencia de empresa pequeña y grande, es decir, el efecto tamaño ni el efecto liquidez tenían incidencia en por qué Brasil estaba peor o mejor que su benchmark. No había nada de esto, tampoco en Estados Unidos. Entonces, no es el efecto tamaño, no es el efecto liquidez. En Estados Unidos, repito, encontramos algo con el efecto value
y en Latinoamérica encontramos algo con la inflación y con los commodities, pero más allá de eso, por no tener los componentes, no es solo hipótesis, no lo podemos asegurar completamente, ¿verdad? Aquí pueden ver por deciles las empresas que en cada decil forman parte del índice ESG. Entonces sí hay un poco más en el decil 5, en el decil 8, pero no puede decirse que, o sea, aquí si hubiera un efecto tamaño, veríamos sobre todo mucho más empresas en los deciles 6, 7, 8, 9 y 10. O al contrario, que fueran muy pequeñas y hubiera más en el decil 1, 2, 3, 4 y 5. Y no es así como se puede ver, ¿verdad? Pero es el único y el de Estados Unidos el que podemos probar de esta manera, porque no tenemos quién está dentro ni de Perú, ni de Colombia, ni de Chile, ni de México, ¿verdad? Esta también es una en la que intentamos generar también una consistencia con los retornos en una ventana móvil del índice ESG. Y esta es una ventana móvil de tamaño 90 días, de tamaño 180 y de tamaño 360. Y podemos ver aquí el ratio de cuántas veces ganó durante todo el movimiento de la ventana en todo el periodo y los resultados de nuevo son consistentes. Gana Estados Unidos, gana Colombia, gana México. Es decir, que son aquellos en donde en las ventanas el mayor porcentaje de ventanas en el total de ventanas, que son estas, la N, nos está ganando el índice ESG. Entonces, esto también vino de uno de ustedes, de hecho, un miembro del board me dijo, bueno, lo me dice también por Rolling Returns, no lo habíamos hecho, lo añadimos en respuesta a su petición y aquí lo tenemos. Entonces, pues, estos son nuestros resultados. Como ven, al menos encontramos consistencia en todas las medidas. La explicación de por qué da es incompleta, es poco el tiempo, no es un ciclo entero. Hablando con un investigador y compañero de la Asociación Bancaria de España, ellos tienen más tiempo con la data, pero me dice él que no hay ningún estudio en España que pruebe las cosas como aquí nosotros les estamos presentando a ustedes. Y nos llama la atención esto, así me lo dijo él, y pues bueno, me llama la atención que a lo mejor es por lo nuevo del tema que no ha habido suficiente investigación en descubrir si gana o no, por qué gana, ¿no? ¿Qué razón habrá para ello? Y si es consistente con el ciclo es imposible saberlo si la data está nueva. Necesitamos un ciclo entero de una expansión y una recesión y una expansión nueva, completa, tanto en lo general, en lo económico, como en el tema, por ejemplo, de commodities, para poder saber si efectivamente cuando los commodities están mal les va peor y cuando están bien les va mejor. Y no podemos saberlo en este punto. Y también necesitaríamos tener más transparencia en cuanto a quién está dentro de los índices y no se tiene, ese dato no está disponible para la mayoría de los países, salvo, como dije, Brasil y Estados Unidos. Entonces, pues sí hay consistencia. México gana, Estados Unidos también, Colombia en parte hasta el 2021, el 2022 ya no. ¿Por qué? No está claro el por qué. Puede ser inflación, puede ser commodities. Entonces, pues a sus órdenes, estas son nuestras conclusiones. Y pues realmente muy agradecido con el CFA por la invitación y a sus órdenes para alguna pregunta que pueda surgir, si soy capaz de contestarlo, tanto yo como mi compañero Gastón, que está aquí con nosotros también, Gastón Belden, uno de los investigadores y quien en realidad fue quien decidió usar el índice Standard & Poor's después de hacer todas las pruebas, en vez del índice Moody's u otros que están ahí en el mercado. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguno de los participantes quisiera hacer una pregunta? Pueden hacer uso del micrófono o escribirle en el chat. Buenas tardes, mi nombre es Laura Zúñiga y Hola, Laura. Bueno, lo felicito por su presentación y por lo que parece ser un buen prospecto de paper.
Yo estoy también metida en el tema de investigación de las calificaciones ESG en Latinoamérica. Y bueno, con respecto a la composición de los índices, yo creo que sí sería muy importante que tratara de investigarla, porque al menos las grandes empresas generadoras de índices, perdón, como Standard Poor's, Dow Jones o como MSCI, generalmente toman pues prácticamente a los mismos componentes de su índice benchmark para constituir el índice Standard Poor's, que ya el índice ESG, disculpe. Entonces, en ese caso, pues habría un problema porque pues son las mismas empresas, ¿no? Y tal vez eso explicaría por qué no en todos los países hay un mejor desempeño por parte del índice ESG sobre el índice benchmark. Desgraciadamente no sé los índices, los índices ESG que usted tomó, mencionaba que eran los de Standard Poor's. Sí, así Sí, es. pues prácticamente son los mismos componentes. Entonces ahí sí sería interesante a lo mejor abordar el problema desde otra perspectiva. Porque si digamos, las empresas con mayor peso dentro del índice son prácticamente las mismas en ambos índices, ¿no? Siempre está, por ejemplo, en Estados Unidos, siempre está Apple y está Meta y está, ya sabes, ¿no? Las the usual suspects, ¿no? Correcto. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, me parece haber leído un paper dentro de todo el bagaje que investigué, en donde hablan de un índice de Sharpe modificado para esta medición de rendimiento ESG. Entonces, si usted me da su correo electrónico, yo busco en mis bibliografías y con mucho gusto le puedo compartir el paper, tal vez le sea de utilidad. ¿Cómo no? Aquí mismo lo escribo. Un segundo, por favor. Aquí está, tech.mx, y con todo gusto, ahí está mi correo. Sí, puede ser que los componentes sean muy parecidos y pues no, en este punto no lo sabemos solo para Brasil y Estados Unidos, y en ambos casos sí difiere, no sustancialmente, pero algo al benchmark completo, porque tiene 500 y como ven tiene menos el de ESG de Brasil que el benchmark y también el Standard Poor's 500. Pero pues el hecho de que haya una diferencia estadística en las mediciones ya reflejaría que no son idénticos, sino algunos estarán fuera y algunos otros que no están en el 1 estarán dentro del ESG, quizá no se puede saber hasta que no lo abran, pero pues sí, pensamos que eso es en gran parte la explicación de por qué está ganando o perdiendo, como en el caso, como ven, de Chile, que está perdiendo consistentemente. ¿Qué habrá allá adentro que está generando esta pérdida contra lo que da el benchmark completo? Y lo mismo para uno que gana, como México, que tampoco se tiene quién está ahí. Pero voy a investigar lo del el Sharp, que está interesante. Y sí, pues yo creo que por eso mencionamos que somos de los primeros porque no hemos visto mucho. Ahorita me pregunta alguien en el chat si hay algo de renta fija. Sí hemos visto en donde lo hacen con bonos y por eso digo que hay un diferencial favorable para el que emite un bono ESG, en donde tiene menor spread en el mercado, lo toman a mejor precio todavía ahorita. Y el escritor de Economist menciona lo mismo y también menciona lo dicho al inicio, no es momento de ir contra la corriente en esta moda, si acaso es moda, o si se mantiene pues en esta filosofía de inversión con impacto, ¿verdad? ESG. En fin, estamos muy al inicio, apenas 7 años de data. Muchas Y Jorge, gracias. nomás para complementar Sí, la decisión final de por qué tomamos el índice de Standard Poor's fue sí. porque es el que estaba dentro del Sustainable Stock Exchange Initiative. Ah, exacto. No estaban el de Moody's o el de Dow Jones.
Entonces, esa fue la decisión final de por qué tomamos al Standard & Poor's como Pues sí, como input. Es verdad, olvidé mencionar eso. Muchas gracias, Gastón. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud y duda, estimados? Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de conectarse. El reporte, como ustedes lo pueden ver, encontrar en la página de CFA Society México. Si gustan, también me pueden mandar un correo a mí o a Jorge, y con mucho gusto se los hacemos llegar. Y pues muchas gracias y esperamos verlos pronto en los siguientes eventos de la sociedad y que tengan una excelente tarde-noche. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a Gracias todos. Un gusto saludarlos. Gracias, Gracias. Gastón. Gracias, hasta luego, buenas tardes.